Bien, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el curso de sismogeotecnia. En este momento nos vamos a enfocar en las mediciones de los sismos y los parámetros que se utilizan para identificar las mediciones e identificar el sismo en completo. Aquí vemos las primeras, en la figura superior, las primeras eh, variables que se miden siempre de un sismo. La proyección desde la zona que se rompe, que se llama hipocentro, en la falla, hasta la superficie del terreno, se conoce como epicentro. Y desde la posición del observador, ustedes ven que se forma un triángulo rectángulo, en donde la distancia epicentral es entonces es la medición en la superficie del terreno, desde el punto donde está el observador hasta la proyección del hipocentro hasta la superficie, que se conoce como epicentro. Abajo tenemos otra representación de distintas maneras que se pueden medir también la distancia desde un terremoto hasta el sitio donde estamos observando. Como ustedes ven, ahí está representada la ruptura de la falla como un rectángulo, y entonces tienen también a mano izquierda, en la parte inferior, el hipocentro. Como ya hemos visto, entonces si hacemos la proyección del hipocentro hasta la superficie, tenemos entonces que la distancia que tenemos allí denominada como R2 coincide con esa distancia epicentral. Y R1 es la distancia hipocentral, que es la hipotenusa del triángulo que estábamos viendo arriba, por cuanto ya sabemos que es una proyección el epicentro hasta la superficie del hipocentro. Luego podemos identificar allí la zona donde había la máxima concentración de esfuerzos, es el High Stress Zone. La distancia hasta esa zona, ahí la denominamos R3. Es otra manera en que algunos investigadores identifican la distancia. Hay otra distancia R4, que es la distancia hasta la parte más alta que se rompió, más cercana al sitio. Y R5, que es la distancia desde el sitio hasta la más cercana hasta la proyección en la superficie de la zona que se rompió. Fíjate que todas estas son medidas de las distancias. Algunas de las ecuaciones que conocemos están referidas a una u otra de estas distancias, y hay que ser muy cuidadoso cuando se vaya a utilizar una ley que esté basada en distancia, de cuál de ellas es, porque si no podemos estar incurriendo en errores serios. Entonces, cuando se rompe la falla, se genera un terremoto, y el terremoto está compuesto por un grupo de ondas. Estas ondas van, como están allí señaladas a la derecha, desde la que está en la parte superior, que son las ondas de compresión, que tienen zonas comprimidas y zonas expandidas. Luego está en la parte inferior la onda de corte, que fíjense cómo mueve la corteza de arriba abajo, toda con un movimiento oscilatorio. Luego más abajo, estas son las ondas de cuerpo, las ondas, tanto las de compresión como las de corte. Hay otras ondas que son las de superficie, las cuales las más importantes son las ondas Love, que fíjense que tienen un movimiento bastante complicado y son una de las ondas que más daño causan. Y las ondas Raleigh, que son las que están al final, que no son más que muy parecidas a las ondas que ocurren en el mar. Noten que el movimiento de la superficie es elíptico y que va atenuándose con la distancia en profundidad. A menor profundidad, entonces hay menor eh, desplazamiento de las partículas debido al paso de la onda. Cuando se rompe una zona de la falla, entonces, esa se conoce como la zona fuente, y se genera entonces un tren de ondas, de este tipo de ondas que vimos allí, que atraviesan la corteza terrestre. En la mayoría de los casos, los mayores componentes son las ondas de cuerpo, pero puede haber algunas ondas de superficie también generadas en la superficie de la falla, o que llegan muy pronto en las zonas más cercanas a la falla
como por aquí, se rompe aquí y llegan aquí y viajan entonces y a veces coinciden con otro tren de ondas que viene viajando como está pintado allí en la flecha. En ese momento entonces se hace muy importante cuál es el tipo de depósitos de suelo que tenemos en el sitio, y eso lo vamos a ver más adelante con detalle, porque aquí el suelo actúa como una lente. Es equivalente a la lente, a la luz, el suelo, a las ondas sísmicas, en el sentido de que puede filtrar o puede aumentar o puede seleccionar, por decir así, los tipos de ondas que se van a sentir más y que van a afectar más a las estructuras que tenemos construidas en la superficie del terreno. Eso es lo que se denomina en algunas partes como efectos de sitio y son un aspecto muy importante y es parte de lo que vamos a estar tratando con detalle en este curso al final para que ustedes puedan hacer sus análisis de respuesta dinámica y puedan entonces verificar si las condiciones locales son realmente un problema y cómo les va a cambiar la amenaza en ese sentido. Continuando con el tema de las grabaciones, entonces, lo tradicional que se ha hecho, los tenemos representado allí en la parte inferior. Lo que grabamos es el movimiento relativo del suelo con respecto a una masa que se mueve por el movimiento inducido por el terreno. Esa masa entonces está unida a una plumilla que va dejando en un tambor giratorio entonces un trazo de cómo es el movimiento inducido por el terreno. Ese carrito esa masa del carrito está controlada por un resorte que tiene rigidez y tiene una cierta viscosidad. En el gráfico de la derecha vemos que entonces si hacemos un, una representación del módulo del valor del desplazamiento del carrito con respecto a la aceleración del terreno, que es UG, allí ponen U solamente en el numerador, pero debería ser UM, pues para hacer, es lo mismo que UM. Ese cociente puede ser ajustado dependiendo de la vibración, de la frecuencia de vibración del aparato. Y como ustedes, con relación a la frecuencia de vibración que trae el movimiento del terreno, que es el parámetro beta. O sea, los dos son un cociente de las propiedades del aparato con respecto a las propiedades del terreno en ese momento, lo que estamos midiendo. Como ustedes ven, entonces, dependiendo del amortiguamiento, vamos a tener una respuesta que puede tener un máximo en algunos sitios y que es justo en uno donde coinciden las dos frecuencias, tanto la frecuencia del aparato como la frecuencia del instrumento, en donde se van a observar las mayores amplificaciones. Fíjense que la amplificación puede ser mayor que 2 veces y media. Eso quiere decir que podemos estar midiendo hasta 2 veces y media la fuerza, el desplazamiento del terreno como el desplazamiento del aparato. Aquí implícito está otra cosa, que es que yo puedo ajustar, como vamos a ver más adelante, las respuestas de estos desplazamientos son funciones trigonométricas. Y entonces cuando uno puede, uno puede ajustarlas para saber si está grabando la aceleración o si está grabando la velocidad o si está grabando el desplazamiento del terreno. Aquí está lo que les mencionaba. Nosotros podemos decir que el desplazamiento, como es armónico y es oscilatorio, tiene una forma así trigonométrica en función del seno de la frecuencia multiplicada por el tiempo más cualquier ángulo de fase. Cuando derivamos eso, obtenemos entonces la velocidad y ustedes ven que la amplitud entonces empieza a ser la misma amplitud que tenía el desplazamiento multiplicada por la frecuencia. Y ahora tenemos un coseno y el coseno está ligeramente desfasado pues, con respecto al seno en la respuesta. Y si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración del terreno y como ustedes ven, cambia de signo porque la derivada del coseno es el menos seno y es igual a la misma amplitud que tenía el desplazamiento multiplicado por el cuadrado de la frecuencia. Esto es una propiedad muy importante, ya que como ustedes ven aquí a la derecha, entonces el cuadrado de la frecuencia multiplicada por el desplazamiento
inicial da la aceleración. Y esto es una propiedad muy importante, como les decía, porque así permite calcular, conociendo dos de ellas, todo el resto de las propiedades del movimiento armónico. Y tiene algunas aplicaciones entonces para los terremotos, debido a que los terremotos los podemos simular como una suma de varias de estas funciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, con lo que vimos antes, podemos hacer un símil tal como está representado en esta figura. Si decimos que el desplazamiento es A, entonces la velocidad es normal a ella y tiene una amplitud omega A, y la aceleración está en la misma dirección, pero en sentido opuesto que el desplazamiento, y es igual, su amplitud es igual a A por omega al cuadrado, tal como lo vimos ahí, suponiendo que tenemos un oscilador de un grado de libertad que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Como vimos, la, el desplazamiento, la amplitud del desplazamiento es A, la amplitud entonces de la velocidad es omega por A y está desfasada porque es un coseno, arriba era un seno, abajo un coseno. Fíjense que cuando estamos en cero, en tiempo igual a cero, el valor del seno es cero, pero el valor del coseno es la máxima amplitud. Y así, al volver a derivar, tenemos la aceleración, y entonces la amplitud es igual a la amplitud del desplazamiento multiplicado por la frecuencia al cuadrado, tal como lo vemos ahí, y vuelve a estar en fase con el desplazamiento, de tal manera que cuando el tiempo es cero, la aceleración también es cero. Noten aquí, perdonen, que a la derecha podemos observar también que la notación se puede hacer con números imaginarios o con números complejos. Ahí como un exponente de un número complejo con la frecuencia a la potencia de E. Eso da prácticamente exactamente las mismas ecuaciones, las mismas formas de las ecuaciones. Lo único es que es una manera distinta de presentar la notación dependiendo de cómo le guste más trabajar a la persona. Un detalle interesante entonces es el siguiente, que conocidas las frecuencias, conocidas el desplazamiento y conocidas las amplitudes de la aceleración, de la velocidad y del desplazamiento y la frecuencia, entonces se ha diseñado este tipo de gráfico que se llama un gráfico tripartito, en donde todas las propiedades que acabo de mencionar, el, la frecuencia que está aquí en la parte de abajo, la velocidad que está por acá en este eje, el desplazamiento que está en este eje y la aceleración que está en este eje, todos coinciden en un solo punto. Eh, Tienen que ser cuidadosos con las unidades porque si no usan las unidades correctas, no les va a dar el punto en la forma que está representado aquí. Este es un gráfico que está preparado para la frecuencia en Hz, para la velocidad en pulgadas por segundo, para el desplazamiento en pulgadas y para la aceleración en G. Entonces tienen que ser cuidadosos porque al transformar entonces las frecuencias para calcular las velocidades tienen que tomar en cuenta los radianes y tienen que multiplicar la frecuencia por 2pi. Y lo mismo, entonces la velocidad queda afectada por 2pi, la aceleración queda afectada por 2pi cuadrado. Y fíjense aquí, para llevarla a 2pi, tienen que transformar las pulgadas por segundo cuadrado a G. Entonces, noten eso y sean cuidadosos cuando lo estén haciendo, porque es una causa frecuente de errores y de que no les cuadran entonces los gráficos cuando los están preparando. La primera medida entonces que tenemos de un terremoto, ya como elemento físico propio del terremoto, es que dependiendo de la zona que se rompe, hay una magnitud, hay una energía que fue necesaria para romper esa zona. Entonces, eso es lo que representa la magnitud. Y la magnitud la empezó a medir
Richter. Para eso él se ideó una escala que dependía de la medición de un aparato sismógrafo situado teóricamente a 100 kilómetros de la fuente, entonces tuvo que hacer un nomograma. Esto es como historia para que ustedes sepan que esto no se hace ya de esta forma. El punto está en que la magnitud lo que mide es, como les he dicho, la energía que se ha liberado en la fuente y que ha generado y se ha transformado en ese tren de ondas que viaja a través de la corteza terrestre. El otro parámetro interesante de un terremoto es la intensidad. Y la intensidad sí está relacionado con la fuerza con que se siente el sismo en distintos sitios, porque depende de la distancia a la que esté ubicada la persona o esté ubicado el sitio de observación con respecto a la ocurrencia del sismo. Hay varias medidas de intensidad asociadas a daños experimentados. Ahí tenemos entonces arriba la escala de Mercalli y después tenemos las otras medidas, incluida la última que es la japonesa, que todas ellas tienen un mayor o menor número de divisiones con relación a la forma en que se evalúan los daños. Pero noten algo importante, que al estar asociadas estas intensidades con los daños, tiene una medida relativa de la respuesta tanto de la estructura o del terreno, con lo cual se ha evaluado el tipo de daño en particular. Si una estructura responde de una manera, entonces va a tener daños de un tipo, y si responde de otra manera, pues tiene daños de otro tipo. De tal manera que no se puede entonces tomar en cuenta la comparación de las intensidades sin estar claros de que estamos tomando en cuenta indirectamente la respuesta de un elemento estructural que es el que sufre el daño que está representado con esa intensidad. Los mapas de intensidad, así como está este aquí, se preparan una vez que ocurre el terremoto, sale un grupo de personas a levantar encuestas en diferentes sitios, a diferentes distancias de la zona donde ocurrió la liberación de la energía, y toman las características de los tipos de daños y los van entonces colocando en el mapa, y se puede hacer entonces unas curvas con daños iguales, con la misma intensidad, así como ustedes pueden ver allí. Y fíjense que si las cosas están bien hechas, ese sismo ocurrió el 16 de diciembre de 1811 y este plano lo levantaron por Stearns y Wilson en 1972 y después lo reprodujeron en 1993. O sea que si está bien levantada la información, entonces queda para que a futuro se pueda establecer con la misma precisión cómo fue la distribución de daños alrededor de la zona en donde ocurrió el terremoto. La otra manera de medir la intensidad es con la aceleración del terreno o una aceleración espectral, dependiendo de lo que queramos. En general, una muy utilizada es la aceleración máxima del terreno y la tenemos representada aquí en el eje de las coordenadas, está en escala logarítmica. Y por el eje de las abscisas tenemos la escala modificada de Mercalli, por ejemplo. Como ustedes ven, existe una correlación bastante, digamos, por lo menos cualitativa de en dónde, con qué valores de aceleración ocurren cuáles daños, nuevamente dependiendo de los tipos de estructura. La escala modificada de Mercalli está relacionada de que cada zona que ellos tienen corresponde a algún tipo de estructura, y cuando ese tipo de estructura muestra daños, entonces allí la correlaciona. Eh, claro que dependiendo de la parte subjetiva de lo que una persona evalúe como daños y otra no, pues obtenemos toda esa variación que observamos allí en relación con las aceleraciones. Pero fíjense otra cosa, que la escala está relacionada con el valor absoluto, el valor real de la aceleración. Pero cada aceleración para la determinación en un sitio tiene una probabilidad de ocurrir o tiene
una tendencia a ocurrir con más frecuencias en unos sitios que en otros. Y eso es lo que entonces actuaría como un tercer eje allí que nos ayudaría a calcular la amenaza ya tomando en cuenta la frecuencia de ocurrencia de los terremotos. O sea, sabemos que una aceleración, por ejemplo, de 10 centímetros por segundo cuadrado es capaz de generar en la escala modificada de Mercalli, como vemos allí, intensidades de 4 o 5 para arriba. Pero ¿cuán frecuente es eso? Bueno, esa es la otra parte y vamos a ver más adelante cómo se toma en cuenta, ya considerando la aceleración del terreno como la variable o una de las variables que nos interesan para caracterizar el movimiento del terreno. Volviendo a las magnitudes, que es la otra variable importante, entonces ahora lo que se utiliza es la magnitud de momento. La magnitud de momento corresponde a suponer que en la zona donde ocurre la liberación de la energía, la zona de la falla que se rompió, hay una pareja de fuerzas que generan ese movimiento, están separadas a una cierta distancia. Los sismólogos dedicados a esta área pues han encontrado que esa es la mejor manera de medir cuál es la energía que se está liberando en la zona en donde se rompió, que por supuesto depende de las características de la corteza y de la dureza de la roca en ese sitio, y de si ha habido o no muchos terremotos en el pasado, si está muy fracturada o no, etcétera. Hay toda una serie de consideraciones allí. Luego, entonces, ha habido otra gran cantidad de magnitudes que se habían propuesto. Está la magnitud de ondas de cuerpo, que es la que se llama GMB. Está la magnitud de ondas LOB, que es ML. Está la magnitud de ondas de superficie, que es MS. Este, y aquí pueden ver entonces que algunas de ellas se saturan antes de lo que se satura esta nueva medida, que es la magnitud de momento, y las correspondencias las pueden observar allí. Por ejemplo, la magnitud de ondas de cuerpo no, no avanza más allá de una magnitud 6 o 6.5 de ondas de magnitud de momento. Y así pues aquí se puede sacar la correlación muy fácilmente entre unas y otras dependiendo de cuál fue la unidad con la que se expresó la magnitud de un determinado sismo en algún momento anterior a las etapas actuales. La magnitud entonces tiene una medida que es de energía y esa energía está expresada en el exponente de 10 o de 12. Generalmente se usa el exponente de 10 para los gráficos. Y eso quiere decir entonces que la diferencia entre un nivel de energía y otro no es una vez, sino es 10 veces. Es equivalente al pH en química, que es el exponente de 10 para expresar la concentración de iones. Lo mismo sucede acá. Una magnitud 6 y una magnitud 7 quiere decir que la magnitud 7 es 10 veces mayor que la magnitud 6. Y aquí tienen una representación gráfica a la derecha con relación al mapa del estado de California, de la zona de la falla que se rompió con el sismo de San Francisco de 1906, la cual tienen representada allí a la izquierda del mapa, que fue una magnitud que estuvo entre 8.3 y 7.9 dependiendo de la magnitud que ustedes estuvieran utilizando, la unidad de magnitud que estuvieran utilizando para medirla. La magnitud de momento fue 7.9, o sea, la magnitud casi 8. El sismo de Chile fue magnitud de momento 9,5, pero fíjense que con la magnitud de ondas de superficie nada más pudo determinarse que era 8,3. Y fíjense la diferencia tan significativa de cuántas veces es más grande la zona que se rompió y generó energía en el terremoto de Chile de 1960 con respecto a la del terremoto de San Francisco de 1906. O sea, ahí tienen la idea de cuál es el cambio en las características de la ruptura y de la liberación de energía cada vez que se rompe una falla y da un cierto valor en la magnitud. Aquí tienen una representación también de cómo se puede comparar la energía que tienen diferentes fenómenos naturales y diferentes fenómenos
generados por el hombre. Allí ven pues que el terremoto de Chile de 1960 está ubicado más o menos acá, en donde yo estoy colocando el cursor ahora, y los huracanes de 10 días de duración tienen una energía prácticamente casi igual a la de ese terremoto. O sea, en unos pocos segundos hay una energía que es equivalente a 10 días de huracán, ¿no? Entonces, por aquí también teníamos donde estaba la bomba de Hiroshima, la cual está por aquí. La explosión más grande que hemos tenido en nuclear está por aquí y es más baja que el terremoto de 1960. Otro terremoto de gran tamaño fue el terremoto de Alaska de 1964, que generó una gran devastación en esa área. Y bueno, y ahí pueden ustedes observar pues cómo cambian las energías de estos. Esto está medido en hercios en este eje. Y la magnitud está por aquí. Fíjense ustedes, uno de los inconvenientes que se ha presentado cuando se trata de la medición de la intensidad, ahora ya tomada como la aceleración del terreno y no como el daño de una estructura, porque ya vimos que el daño de la estructura lleva reflejado entonces las propiedades de la estructura. Pero la aceleración del terreno, si tomamos la aceleración máxima del terremoto, allí tenemos dos terremotos que fueron medidos en distintos sitios y corresponden a magnitudes diferentes. El terremoto de la izquierda es de una magnitud más pequeña, pero fue grabado en una zona cercana a la falla, por eso tiene una intensidad tan alta, un pico de aceleración tan marcado. El terremoto de la derecha fue grabado a una distancia media de la fuente, pero fue de un terremoto con una magnitud mucho mayor y entonces tiene unos niveles de aceleración más o menos parecidos. Si notamos los valores que están en la parte de abajo, este valor con respecto a este valor, y allí observamos que el movimiento de la derecha tiene mucho más picos que el movimiento de la izquierda, que se mantienen por más tiempo. Eso es una medida indirecta de la energía que tiene el terremoto, de la cantidad de componentes de distintas frecuencias que están metidas allí, que están generando picos importantes en el tiempo que no están contenidos en el de la izquierda. Y eso de alguna manera tenemos que también tratar de representarlo cuando hagamos la medición de lo que es la intensidad, porque todo eso mide cuál es la fuerza con la que está actuando el terremoto, bien por un impacto de la fuerza máxima que puede dar, que es con la aceleración máxima, o por la repetición de picos grandes en forma sucesiva que entonces acumulan daño en la estructura o en el suelo para generar, por ejemplo, licuación. Entonces hay una medida que está relacionada con la intensidad de potencia o con la intensidad de área que miden entonces la energía que disipa un disipador, un oscilador de un grado de libertad y el trabajo que ejecuta cuando está siendo este, afectado por un tipo de medición, por un tipo de ondas de esta naturaleza. Y entonces hay una medición entonces de la intensidad que está relacionada con las dos cosas, tanto con el tiempo que dura la acción sísmica como con la máxima aceleración que se está experimentando en el sitio. Otra manera de tratar el terremoto, una manera pues simple de tratar el terremoto, es por la digitalización de sus componentes, que es la forma en que realmente es grabado el terremoto en estos días. Ya no se usa un trazo, sino que se usa es entonces una memoria que va tomando un pulso o un valor de la aceleración a medida que transcurre el tiempo y lo va guardando los dos puntos asociados. Y entonces tenemos, por ejemplo, lo que nos indica aquí a la izquierda, que cada uno de los trazos que son picos y valles en el terremoto, cada uno de ellos tiene un valor a 0.01 segundo. Antes se grababan a 0.02, pero se perdía mucha resolución, ahora se graban a 0.01 segundos. Y con eso tenemos entonces digamos, el registro de las aceleraciones que componen el acelerograma que hemos grabado. Hay una cosa importante entonces que
como les dije antes, para la medición de de la cantidad de ciclos o la cantidad en tiempo, la duración en tiempo que tiene el terremoto, una de las cosas que se ha tomado en cuenta para establecer una nueva medida de la intensidad es la amplitud de las intensidades medida en una forma que sea, digamos, promedio de potencia y la duración. De esta manera, entonces, si consideramos que el grupo de aceleraciones forman un proceso que tiene aceleraciones en un sentido y en el otro, y que las dos tienden a compensarse a medida que transcurre el movimiento, con lo cual tenemos que la media tiende a cero. Ese tipo de procesos que tiende la media a cero, entonces la amplitud o la suma de los cuadrados de las aceleraciones y tomar el promedio de esa suma de cuadrados es equivalente a la desviación estándar de las mediciones, y es lo que se llama el error medio cuadrático. Y el error medio cuadrático multiplicado por la zona, por la duración del terremoto, da una excelente medida de la energía que se le está introduciendo a la edificación, la energía que trae el terremoto consigo para ser entregada en el sitio. Entonces, tengan esto en mente porque vamos a estar conversando un poco más adelante de las duraciones y vamos a estar repitiendo entonces el uso de el error medio cuadrático, y de dónde sale, ya lo vieron aquí, y para qué sirve y por qué sirve. Aquí tienen entonces la expresión de la energía I0 y O, es la energía de áreas para un oscilador de un grado de libertad, el trabajo que realiza para cada vez que es sometido a diferentes frecuencias. Y entonces se puede demostrar con algunas teorías y algunos teoremas que entonces la energía total del terremoto es igual al error medio cuadrático, que es este término que está aquí, multiplicado por la duración total del terremoto, un poco lo que les dije antes. De esta manera, lo que se puede interpretar es que el error medio cuadrático actúa como la potencia promedio que va a estar afectando las estructuras durante la duración del tiempo TD. Para ver la diferencia entre lo que es TD y lo que es el tiempo de la parte fuerte del terremoto, lo tienen representado allí. El tiempo de duración total es la duración total del terremoto desde que empieza hasta que prácticamente termina, y ya se está confundiendo con el ruido natural del sitio. Mientras que la parte fuerte del terremoto, que es TS, corresponde solamente a la zona en donde están las aceleraciones máximas y donde viene el mayor flujo de energía. Esa es una diferencia importante entre los dos conceptos, y este último, el de la zona fuerte del terremoto, es uno de los que más se está utilizando en estos días para poder establecer cuál es la zona del terremoto que realmente genera daños en las distintas edificaciones o en los distintos sitios. Vamos a hablar un poquito entonces de cómo son las mediciones para estas distintas formas de establecimiento de la sección fuerte del terremoto. Algunas de estas mediciones usan la intensidad de áreas para definir la sección fuerte del terremoto. Por ejemplo, tenemos que Van Mark y Ley y Trifunac y Brady la usan directamente en la intensidad de áreas y la aplican de manera distinta. Van Mark y Ley hacen todo un manejo del, del terremoto como un proceso aleatorio y calculan la probabilidad de exceder el valor de la razón de la aceleración máxima dividida entre el error medio cuadrático, y así, haciendo una serie de análisis, establecen un grupo de ecuaciones que al resolverlas nos permiten calcular el tiempo de duración del sector fuerte del terremoto. Ellos identifican entonces el punto donde está aplicada
la media del tiempo y entonces la mitad del tiempo es hacia un extremo y la mitad del tiempo es hacia el otro. Trifune y Brady, que son otros investigadores, dicen que la duración del sector fuerte del terremoto es desde que comienza a obtenerse el 5% del error medio cuadrático hasta el 95% del error medio cuadrático, o de la intensidad final, perdón. Desde el 5% de la intensidad máxima hasta el 95% de la intensidad máxima. Ellos dicen que en ese intervalo está definida la zona fuerte del terremoto, porque los otros picos son muy pequeños y las otras aceleraciones son muy pequeñas para contribuir. Hay otros autores, McCann y Shah, dicen que no usan la intensidad de áreas directamente, sino que usan el error medio cuadrático para definir el sector fuerte del terremoto. Y para ello estudian el acelerograma en ambas direcciones. Y entonces el intervalo que exhibe un valor constante, que tiende a ser constante en forma acumulativa del error medio cuadrático, es aquel que define el sector fuerte del terremoto. Entonces ellos calculan el tiempo analizando primero el terremoto en sentido contrario, el tiempo de inicio pues de la sección fuerte del terremoto, se vienen y lo analizan en forma inversa y ven entonces haciendo la acumulación del error medio cuadrático en donde el error medio cuadrático comienza a declinar. Una vez que entonces determinan ese punto, ese es el punto T1, donde comienza la parte fuerte del terremoto y luego se vienen a la inversa, a la inversa de lo que hicieron antes, pues el sentido normal de la ocurrencia del terremoto, pero empezando en T1 y ven nuevamente haciendo la curva del error medio cuadrático acumulativa en donde empieza la misma a dejar de aumentar. Y ese es el punto final del terremoto. Ahí tienen definidos los dos puntos. Hay otro investigador llamado Bolt que utiliza una aceleración umbral para establecer el, la zona en donde el terremoto es más fuerte. Él ha establecido que punto 0,5G es una aceleración que sirve tanto para iniciar daños en estructuras como para iniciar los procesos de acumulación de presión de poros en suelos y entonces la utiliza para establecer la zona fuerte del terremoto. Para hacer eso, él recorre el terremoto en la dirección normal, la dirección de ocurrencia de que fue grabado, y determina cuándo es el momento en que esa aceleración fue experimentada por primera vez. Luego se viene desde el final del terremoto y empieza a detectar cuándo es la última vez que se detectó esa aceleración. Y la zona que queda en el medio de estos dos puntos es la duración del terremoto para esas condiciones. Pero lo interesante es lo siguiente, si ustedes ven aquí y calculamos lo que es la intensidad del sector fuerte del terremoto, multiplicando, o sea, primero determinamos cuánto es la duración del terremoto con estos cuatro métodos que les acabo de mencionar. Luego tomamos ese sector del terremoto y le determinamos el error medio cuadrático a ese sector nada más. Y multiplicamos entonces, en forma análoga a la ecuación que vimos anteriormente, esa duración por el error medio cuadrático de ese sector. Y fíjense ustedes que de forma muy interesante lo que se ve es que son prácticamente iguales para fines prácticos. Una es un poquito más alta que la otra, etcétera, en algunas zonas. Por ejemplo, aquí esta es un poquito menor que esta es la de Bolt y esta es la de Trifune. Esta por aquí es la de Van Mark y esta es la de McCann. Y la de Van Mark tiende a ser ligeramente menor. Pero todas están muy cerca de la línea de 45 grados, como ustedes ven. Aquí tenemos la de Bolt con la de Van Mark y se ve que son prácticamente lo mismo, ¿no? Fíjense que, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, la energía que transmite el sector fuerte del terremoto, independientemente de la forma en que se determine el tiempo, es prácticamente la misma para cualquier duración que uno establezca. Esto puede estar asociado a que todas las definiciones envuelven a la aceleración máxima y
tienen asociado ahí lo que sería la frecuencia predominante del terremoto. Entonces, en ese sentido, si uno toma un poco más o un poco menos, la energía va a ser la misma, a pesar de que el valor del error medio cuadrático de la aceleración y la duración cambian y lo vamos a ver. Aquí tienen, por ejemplo, las comparaciones de las duraciones en segundos de los cuatro métodos. Aquí tienen la de Volt y la de Van Mark. Aquí tienen la de Macan y la de Van Mark. Aquí tienen la de Trifunic y la de Van Mark. Y aquí tienen la de Trifunic y la de Volt. Aquí tienen la de Trifunic y la de Macan. Y aquí tienen la de Macan y la de Volt. Como ven, la dispersión es muchísimo mayor, alrededor de la línea de 45 grados, lo cual nos está diciendo que lo que es la duración en segundos de cada una de las zonas que se definen con esa este, forma de evaluar el sector fuerte del terremoto, tienen una gran variación entre una definición y otra. Y aquí tienen lo que es el error medio cuadrático, que aquí lo estamos denominando ARMS. Fíjense que también tienen muchísima más dispersión alrededor de la línea de 45 grados y casi todas ellas no se parecen prácticamente en nada, al igual que los tiempos. Pero fíjense que al multiplicar esta duración y este error medio cuadrático en cada una de esas definiciones sí se obtienen los mismos valores. Pareciera que por las cosas que dije antes del terremoto, tiende a compensarse que cuando la duración aumenta, se reduce el error medio cuadrático, pero el flujo de energía sigue siendo constante. Esto es un hallazgo bien interesante, que no estaba reportado en la literatura. Aquí tienen otra medición interesante, que es que el procedimiento de Van Mark y Ley dice que la energía dividida entre la aceleración pico tiende a ser una constante. Aquí lo notamos, o tiende a moverse linealmente con la duración. Y aquí lo observamos que se mueve para las distintas este, definiciones de duración del terremoto, pero para hasta cierto punto, hasta los 20 segundos, 25 segundos más o menos, esto se ve que es lineal, pero luego tiene unas dispersiones importantes que habría que averiguar por qué están sucediendo. Para la definición de Volt es menos evidente la linealidad. Fíjense que aquí es un poco más, digamos, difusa la forma en que varía ese parámetro de la energía dividida por el pico con relación a la duración. Para Trifunic es algo parecido con la de Van Mark, sin embargo tiene algo más de dispersión a duraciones bajas, y la de Macan también tiene el mismo caso, pues tiene más difusión y más dispersión a partir de los 20-22 segundos y tiende a ser lineal al principio, aunque no tan evidente como en los otros casos, como en el caso de Van Mark y Ley. O sea que depende de la forma en que estemos definiendo la duración, estos parámetros van a cambiar. Otro parámetro que mide uno de los métodos propuestos es el error medio cuadrático y su cociente con relación a la aceleración máxima del terreno. De hecho, Van Mark dice que debe ser 2,74, pero sin embargo los valores que medimos allí en los 83 terremotos que teníamos presentados en este trabajo que les estoy dando ahorita como resultado, dice que la media es 3,5. Para Volt es 4,91, para Trifunic es 5,49 y para Macan es 4,16. Por lo que se ve, las duraciones de Macan y las duraciones de Van Mark son las más pequeñas, siendo todavía las de Van Mark más pequeñas que las de Macan, y los, la- las, los errores medios cuadráticos de cada uno tienden a ser entonces también los mayores son los de Van Mark y le siguen los de Macan
y luego van los de Trifune y luego van los de Volt. Aquí tenemos un gráfico de cómo varía con la distancia la duración en segundos. Y fíjense que no hay una tendencia clara en, en los datos, sin embargo se ve en algunos casos que pareciera que aumenta y luego disminuye. Pareciera que aumenta y luego disminuye, aunque la dispersión es grande. Pareciera que aumenta y luego disminuye. Pareciera que aumenta y luego disminuye, pero no es muy claro. Pareciera que aumenta y luego disminuye. Y así, esto lo vamos a estar explorando más adelante de otra manera, pero no se ve pues aquí así prevista, por lo menos con los datos que tenemos aquí, una tendencia clara de cómo cambia la duración con la distancia. En este caso la distancia es la menor distancia a la proyección en superficie de la zona que se rompió. ¿Se acuerdan de aquella definición? Aquí podemos ver entonces que, ¿por qué es importante ese parámetro que habíamos venido manejando? Porque dependiendo de la magnitud y dependiendo de la distancia, pues vamos a tener unas formas de los acelerogramas que es bien notoria y bien diferente. Fíjense que para magnitud 3 apenas tenemos un grupo de aceleraciones que oscilan entre un lado y otro, mientras que para un terremoto de magnitud 7 en adelante, tú tienes entonces una gran cantidad de aceleraciones, pero que se sostienen en el tiempo a medida que transcurre el terremoto. Entonces, estas definiciones que acabamos de ver antes empiezan a ser significativas para tomar en cuenta esas dos cosas.